Y ya se lo adelantábamos en nuestros titulares, hoy día nos acompaña Álvaro Ponce, presidente de la Fundación Vida en Movimiento, para contarnos sobre el rol que cumplen en el tratamiento contra el cáncer y cómo adaptan también el ejercicio físico en la recuperación. Álvaro, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Oye, chiquillos, muchas gracias por la invitación nuevamente aquí en UCTV. Felices como fundación de poder difundir un poco lo que hacemos, el alcance también de lo que hacemos con los pacientes oncológicos. Y no solamente personas con diagnóstico de cáncer, también personas en sospecha. Incluso desde ahí podemos comenzar a entrenar a estas personas que tienen que comenzar a moverse, a diferencia de lo que se ha recomendado en las últimas décadas con los pacientes oncológicos, que es el reposo. Álvaro, cuéntanos qué es Fundación Vida en Movimiento y también cómo nace la idea de crear esta institución que se focaliza en la rehabilitación metabólica de los pacientes. Es un punto súper interesante. La verdad es que nace porque, bueno, con la fundadora Verena Dalmazo, también entrenadora, profesora, académico, muchos años de la Universidad de Magallanes, allá bien al sur, teníamos algo nosotros generábamos evidencia científica, pero había un tremendo problema. La evidencia científica la leían los mismos de siempre. Y finalmente no estaba llegando como nosotros quisiéramos y al tiempo que queríamos, sobre todo cuando hablamos de cáncer. Los tiempos son importantes, como lo saben. Y una de las cosas que pasaba es que no estaba llegando a las personas o a los profesionales de salud o de educación que están en terreno, que están con la gente. Y es ahí que nace esta idea en pandemia de hacer una fundación que nos permitiera que se nos abrieran las puertas, no como personas naturales, no como empresas, sino como una fundación representativa de la sociedad civil y donde podamos bajar la ciencia a las personas y llevarlo a la práctica hoy, no mañana. Muchas personas creen que los pacientes con cáncer deben guardar reposo, pero esa mirada, tú lo decías en tus palabras iniciales, ha cambiado también con la evidencia científica. ¿Qué es lo que dicen los últimos estudios o los estudios más actualizados respecto a la importancia de la terapia física, de mantener el movimiento, tal como dice el nombre de la fundación? Sí, ese es otro tema interesante. La evidencia desde el año 2000-2002 aproximadamente, hay algo antes, pero el cuerpo de evidencia es muy potente desde ahí hasta ahora, nos muestra claramente que la persona necesita y debe, por varios motivos fisiológicos, realizar ejercicio físico durante el tratamiento oncológico. Previo, ideal, sí, pero durante. ¿Por qué? Porque tiene factores claves que tienen que ver, por ejemplo, con aumentar la supervivencia del paciente oncológico. Por ejemplo, en un paciente con cáncer de mama puede aumentar entre un 20 y un 30% la probabilidad de sobrevivir. Entonces es un porcentaje bastante significativo. Claro. Por otro lado, también, aparte de la supervivencia, que es la clave, es lo más importante, también los efectos secundarios, que todos sabemos que tienen los pacientes oncológicos y son muchos efectos secundarios y que cada uno de ellos disminuye la probabilidad de tenerlos o se atenúa si es que los tiene. Por ejemplo, la fatiga, como adormecimiento de los dedos, estas neuropatías, entre otras cosas, disminuyen significativamente y permite que estas personas, al pasar por el proceso del cáncer, rehabilitarse, estar en remisión, finalmente después tenga menos probabilidades, como salió un estudio acá también en la Araucanía, menos probabilidades de volver a tener cáncer y por otro lado quedan muy poco secuelados y eso permite que puedan restablecer su vida con toda normalidad desde el punto de vista laboral, familiar, personal, en todo. Dentro de la labor que cumplen ustedes también hablan del ejercicio físico de precisión. ¿En qué se diferencia esto con la actividad física solamente recomendada, por ejemplo? Claro, o como general. Claro. Sí, pues lo que se recomienda a nivel internacional son pautas básicamente, repito, soy redundante ahí, generales, que no son precisas para el paciente oncológico. Y esto debería ser para otras patologías también, diabetes, hipertensión, que se pueden revertir con ejercicio físico, hígado graso, entre otras. Pero en el tema del cáncer también, este es un complemento. Ojo, no estoy diciendo otra cosa que complementar el tratamiento tradicional con ejercicio. Y finalmente, lo que nos permite el entrenamiento de precisión es llegar, por ejemplo, a cosas tan precisas como aumentar la concentración de células inmunes en sangre. Células inmunes que no están haciendo el trabajo porque las células cancerígenas tienen una forma de hacerse invisible frente a estas células. Bueno, podemos aumentar con ejercicios precisos, intensidades precisas, veces por semana precisas, tipo de ejercicio preciso,
hacemos que aumente estas concentraciones. Ese es un punto, concentración de células inmunes, y podemos atacar con mayor eficiencia las células cancerígenas. Y así otras tantas cosas. Entonces, el deporte es una cosa, porque tenemos que dividirlo en tres cosas. Uno es el deporte. El deporte puede ser competitivo, recreativo, formativo, pero no es... Uno hace mayormente por diversión, recreación. Exactamente, pero no necesariamente tiene que ver con tratar una patología. Yo no trato la hipertensión jugando al fútbol, ¿ya? Y ahí es donde se incurren estos errores que incluso personeros de gobierno se equivocan, que tienen que ver con el área de deporte. Se equivocan cuando hablan, no, que el deporte se trata de enfermedades. No, el deporte no trata enfermedades. Es el ejercicio físico. El ejercicio físico es algo planificado para. Y la actividad física, cepillarse los dientes es actividad física, ponerse de pie actividad física, caminar hacia el trabajo es actividad física, pero no necesariamente te va a tratar tan, repito, igual que el deporte, una patología. Y ustedes ya tienen experiencia, ¿no?, en trabajar con pacientes oncológicos. ¿Qué cambios concretos han visto en algunos casos, ¿no?, entendiendo que cada caso es un mundo por sí mismo? ¿Cómo se ve la diferencia? ¿Cómo se avanza en eso? ¿Toleran mejor, por ejemplo, los tratamientos, los procesos, etcétera? Ahí parece que está yendo a los entrenamientos de los pacientes, porque sí, hay una diferencia, pero abismal, en cuando tú ves, si los pusiera uno al lado del otro, que no lo hemos hecho, obvio, pero si tú lo pusieras, pero si tú lo pusieras uno al lado del otro, podrías ver, pero de forma clara, tú ves a una persona que está entrenando durante el proceso oncológico, y si no fuese por, qué sé yo, por el tema del cabello u otras cosas, no te darías cuenta. La persona está muy vital, con una calidad de vida incluso mejor que antes del tratamiento. La fatiga crónica que se genera, que de repente haces quimioterapia, recibes tu quimioterapia y estás un tiempo o botado en cama y la recibes, los efectos secundarios son muy potentes, en un paciente oncológico se atenúa muchísimo. Incluso siguen entrenando durante las quimio y la radio. Entonces hay algunos que, bueno, dependiendo de cómo se dosifique, puede que te pegue un poquito más fuerte y está una semana y después vuelve. E incluso hemos visto que personas, al volver después de esa semana, porque no es más de una semana, 3 días, 4 días, vuelven, incluso le podemos subir las cargas. Entonces eso habla de que puede ir mejorando incluso su condición física, que es lo que estamos buscando, para que tenga toda esta respuesta durante el día a día, y los tratamientos, los químicos de la quimio, lleguen con mayor efectividad a las células cancerígenas. Ustedes dan este servicio a la población 50% más vulnerable. Para la gente que nos está viendo, ¿cómo pueden acceder a este beneficio y dónde se encuentran ubicados? Sí. Es sencillo. Es bien sencillo. La verdad es que el 50% más vulnerable es en función de la ficha social, registro social, y por supuesto el diagnóstico. De ahí la persona voluntariamente nos entrega su diagnóstico, la epicrisis o el informe en sí médico, más la ficha social que la recibimos, y ahí la persona comienza gratuitamente, se evalúa a la persona físicamente, su composición corporal también, y vamos viendo cuáles son los parámetros que tenemos que trabajar directamente o más urgentemente con esa persona. En el caso del cáncer, prescribir ejercicio no es fácil, porque día a día va cambiando un poco, aparecen síntomas de pronto que hay que tratar de frenar, que sigan progresando, entre otras cosas. ¿Cómo lo hacen? Bueno, estamos acá en Temuco físicamente, atendemos pacientes oncológicos de todo el país, ¿ya? Vía telemática, en directo. Y acá en Temuco tenemos, bueno, hay algunos que viajan de otras comunas aledañas, y tenemos en el Centro Médico Metabólica, ahí tenemos un gimnasio con full equipado, con todas las comodidades para que los pacientes puedan entrenar de forma gratuita. ¿Y cuál es la dirección para que la gente...? Avenida Los Pablos 02430. Avenida Los Pablos 02430, Sí. Eso es en el Portal de la Frontera. Portal de la Frontera, súper potente, sí. ¿Cuál es la realidad del cáncer aquí en la región de la Araucanía, haciendo la comparativa también con el trabajo que se hace con ejercicio físico? Hay una brecha muy grande que cubrir hoy día, me imagino, porque además es un ámbito, por lo menos para el común de la sociedad, poco conocido, ¿no? Sí, sí, o sea, de hecho no solamente la sociedad y las personas común y corrientes que no son de la profesión del área de la salud, también los profesionales de la salud poco conocen de esto, y es por eso que, bueno, después hablaremos seguramente de eso. Las proyecciones de la Fundación son capacitarlo a todos, a las personas, a la sociedad civil y a los profesionales. La geografía marca una diferencia también en distintas regiones, qué tipo de cáncer se da más, qué tipo de cáncer se da menos. Pero nosotros como fundación y como Red Chile Unido, integrantes de la Red Chile Unido por el Cáncer, la red de organizaciones del cáncer más grande del país, hemos estado empujando varias cosas.
Dentro de eso, hace 4 años estábamos empujando lo que es y solicitando la alerta sanitaria, que este año se promulgó, se efectuó. Estamos en ese proceso con muy buenos resultados. Les comentaba, más del 90% a nivel nacional, en la Araucanía, perdón, más del 80% hace un par de semanas, hay que ver el siguiente reporte. Seguramente ya está sobre el 90% donde se dio solución a los pacientes con diagnóstico o sospecha de cáncer y que necesitan tratamiento, que están en lista de espera. De eso, eran más de 16.000 personas que teníamos a comienzo de año antes de la alerta, y de eso el 80% por lo menos era por diagnóstico, esperando diagnóstico. Y esa era una gran problemática. O sea, lo que nos estaba pasando es que el sistema público estaba llamando a las casas y la persona ya no estaba. Estaban respondiendo los familiares. Entonces, por eso llevamos 4 años y nosotros, como representantes de la sociedad civil, como una organización, me refiero a la red nacional, lo veíamos día a día. Tenemos comunicación diaria y es lamentable. Y por eso también estábamos a contrarreloj y agradecemos también al gobierno, en este caso de turno, de que haya aceptado esta alerta que requiere de recursos que no estaban planteados, que son de la reserva del Estado. Entonces, no es fácil tomar esa decisión para una administración, pero están salvando vidas y eso es lo más importante, independiente del partido que sea. La verdad es que a nosotros nos interesa la vida de las personas. ¿Crees que en Chile todavía falta incorporar el ejercicio, por ejemplo, en la salud tradicional? Como tú ya lo decías, ustedes buscan capacitar a la sociedad civil en general, pero en el ámbito de la salud, ¿falta todavía el conocimiento de los beneficios que tiene el ejercicio en los pacientes oncológicos? Falta mucho y nosotros somos súper críticos en ese sentido. Tenemos la experiencia de otros países. Australia, dentro de sus guías clínicas, para que la gente sepa qué son las guías clínicas, son las guías por las cuales un centro médico, público o privado, o un profesional que ejerce su profesión de la salud, claro, son esas guías en las que tú te tienes que basar, te encuadras en eso, no te puedes salir de esos márgenes, ¿no? Y en Australia las guías clínicas, cuando habla de cáncer y el tratamiento del cáncer, por supuesto tiene quimioterapia, radioterapia y la otra, hormonoterapia y todas las otras terapias, cirugía y todo, pero junto con eso tiene el ejercicio físico dentro de las guías. Acá en Chile no. Y una de las grandes problemáticas es que tampoco los profesionales están actualizados en eso. Entonces se ocupan principalmente del tumor, pero no del resto del organismo que podría potenciar el tratamiento o lo potencia derechamente en el caso del ejercicio. Tiene solo beneficios. De hecho, los estudios nos muestran que no tenemos efectos adversos del ejercicio, como antes del 2000 se creía con linfedema u otras cositas que tienen las mujeres con cáncer de mama, y que hoy se sabe todo lo contrario. Mejora ese efecto. Es un aliciente y disminuye los efectos secundarios respecto al linfedema. Entonces, lo que falta es que los profesionales, todos, estén capacitados. Lamentablemente, entrenadores tenemos muy pocos, te lo comentaba tras de cámara, muy pocos en la Araucanía. En Santiago, en Clínica Mets, ya se está trabajando, se creó un departamento de cáncer, se hizo una jornada muy importante, nacional, un curso, perdón. ¿Y sabes cuántos oncólogos fueron? Ninguno. Y estaban contactados. Entonces, independiente que puedan tener muchas cosas, hay poco especialistas, también es una de las cosas que como fundación estamos tratando de impulsar, más allá de los medicamentos de alto costo, pero no está el interés todavía en esto que es tan importante, la calidad de vida de las personas y por supuesto que tengan más probabilidades de sobrevivir. Y falta por ese lado todavía. Y es por eso que nosotros queremos, por ejemplo, generar una red certificada de gimnasios donde los capacitemos a los profesionales, y este gimnasio con una certificación ahí, una insignia ahí en la puerta, las personas con cáncer, de forma inclusiva, nosotros como organizaciones privadas o públicas, podamos decir, ok, esta persona puede entrenar ojalá en todos los gimnasios de Chile. Claro. Hoy día, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan ustedes también como fundación, ¿no? En el trabajo que desarrollan, en el alcance que podrían tener, y qué se puede hacer como comunidad para apoyar también a la fundación y que cada día más personas tengan acceso, que finalmente es lo que quisieran todos, ¿no? Es básicamente, hay varias cositas. Dentro de eso está el poco conocimiento que hay de esta área. Ya eso nos genera, y el poco interés también en profesionales de la salud, que genera que finalmente uno lo ve en la práctica,
los usuarios, o en este caso los pacientes, toman decisiones que pudiesen ser mejor, por decirlo de la forma Amigable. más amigable, ya que podrían ser mejor y podrían permitirle, por ejemplo, sobrevivir con mayor porcentaje de probabilidad, o estar mucho mejor. Y una de las recomendaciones que nosotros podemos darle a la población a través de este canal es básicamente que corran la voz. Que corran la voz, que la gente se entreviste con nosotros, que vaya sin ningún compromiso. Bueno, los entrenamientos son gratuitos. Si le exigimos al paciente sí que cumpla, porque se ven hasta el día de hoy que es una estadística que sabemos que es difícil de mantener, pero el 100% de los pacientes que hemos tomado en todos estos años, desde el año 2012 que tomo paciente oncológico, 2011 que tomo paciente oncológico, no ha fallecido ningún paciente oncológico de los que hemos tomado. Es una cifra tremenda esa. Exactamente, pero sabemos que no depende 100% de que haga ejercicio, no, lo sabemos, es multifactorial el que sobrevivió o no. Pero es una estadística que decimos con orgullo hasta el día de hoy y que nos falta eso, pues nos falta comunicación. Como fundación nos falta, por supuesto, siempre recursos, siempre el llamado a la empresa, al privado, a las personas naturales, a donar, a aportar, a sumarse a nuestra iniciativa. Nosotros hasta el día de hoy nunca hemos solicitado recursos del Estado, pero nosotros autogestionamos nuestros recursos. Y es ahí donde hacemos eventos deportivos masivos. Hacemos Puchalcura Trail, ya que lleva varias ediciones. Este año fue clasificatorio para el Sudamericano de Bolivia, de Trail Running. La corrida al cáncer, este año es la 4ª edición. Y todos estos eventos, hicimos el triatlón indoor inédito en Sudamérica, lo hicimos acá en Temuco. Y así varios eventos que nos permiten recaudar fondos y la participación de la gente, que disfrute también, que conozcan el ambiente deportivo, pero también esos recursos nos permiten mantener las terapias, todo lo que es gestión que se genera, el pago, qué sé yo, cosas. Hablabas también de que los tipos de cáncer también se diferencian un poco en las zonas geográficas. Acá en la región de la Araucanía, ¿qué tipo de cáncer es el que más ustedes ven en los pacientes que llegan a sus centros de entrenamiento y cómo se puede prevenir el cáncer? Mira, la estadística, si es que se puede prevenir. Claro, las estadísticas acá en la Araucanía son vesícula, es uno de los cánceres más recurrentes. En la práctica no vemos tanto, no ha llegado tanto paciente con cáncer de vesícula, pero es el más recurrente según las estadísticas nacionales e internacionales. Vesícula en hombres y mujeres, colorectal, próstata y mama. Esos son los cánceres más recurrentes. Nosotros lo que vemos más es cáncer de mama. Las mujeres son más asiduas a participar de entrenamiento guiado o de entrenamiento, en el fondo. La mujer siempre va un poquito más adelante, el hombre como que se queda un poco más, sobre todo con temas de salud. Un hombre se resfría, puede estar en cama, no, si estoy bien y no quiere ir al hospital. Entonces suele pasar. En cambio, la mujer no, pues consulta, bueno, la estadística resuelve. La estadística nos muestra que las mujeres son más de ir con un instructor, por ejemplo, o instructora. El hombre hace más actividades deportivas solo o no guiadas, por ejemplo, individuales o colectivas, pero no guiadas por alguien, como el fútbol u otra. Pero la mujer, por ejemplo, va más al gimnasio, y van con su instructor o instructora, entonces acuden más también a nosotros, y principalmente cáncer de mama es lo que más vemos. También tenemos próstata en hombre es lo que más hemos visto. Pero en sí, más allá de la tipificación de qué tipo de cáncer tengan, el paciente oncológico puede tener 5 mujeres con cáncer de mama triple negativo, por ejemplo, que es una categorización del cáncer, un poquito más agresivo, con la misma edad, qué sé yo, misma estatura, mismo peso, y aún así puede variar el tratamiento dependiendo de cómo reaccionan los efectos secundarios. Son muchas variables que hay que tener en cuenta al momento de prescribir ejercicios de precisión. Y ahí eso es lo que nosotros queremos hacer, y hacerle un seguimiento a los gimnasios también, para que todos puedan entrenar a pacientes oncológicos, pero que sea de forma segura. Claro, que incluyan esos ejercicios. Y lo último, ¿se puede prevenir el cáncer? Sí, las estadísticas son claras. El cáncer, porque se da por aspectos genéticos, o sea que no hay nada que hacer. Depende del tipo de cáncer, claramente, pero va en el orden del 4% al 8% aproximadamente, dependiendo del tipo de cáncer. Y el resto, o sea, el 90-92%,
por ejemplo, tiene que ver con los estilos de vida o los agentes externos que tenemos, no sé, aguas contaminadas, agentes ambientales, radiación, agentes ambientales, por ejemplo, en el norte, Claro. que se da ciertos tipos de cánceres de páncreas. Sacrificio muchas veces. Exactamente, qué sé yo, basurales ilegales. Bueno, y por supuesto lo principal, el tema del estrés, es un gatillante. El tema de Vida sedentaria. la vida sedentaria, la inactividad muscular. Y aquí les voy a dar un tip súper importante educativo, que en el fondo es, tenemos un órgano que es el más extenso del cuerpo y es el músculo esquelético, ¿ya? Y además tiene esa capacidad de que nosotros lo manejamos a voluntad. ¿Y cuál es lo curioso de este músculo esquelético? Que puedo activar o desactivar funciones en mayor medida, no completamente, pero sí en mayor medida o menor medida, de todos los órganos y sistemas del cuerpo. Puedo hacer, por ejemplo, si estimulando de forma precisa el músculo, puedo hacer que cambie la química de mi cerebro y sienta felicidad. La felicidad es química cerebral. Puedo hacer, como les decía antes, que la médula libere ciertas células inmunes. Puedo hacer que mi hígado libere más azúcar al torrente sanguíneo y limpiarlo un poco del exceso de azúcar para que no tenga hígado graso después. Ahí después otro día les explicaré por qué es así, pero... y así con todo, con los huesos, con las arterias, puedo tratar a un paciente hipertenso o una persona con hipertensión haciendo ejercicio preciso para eso. Entonces, es clave el ejercicio, sí lo es, pero lo ideal es que sea lo más preciso posible. Muchas gracias. Ahí escuchábamos entonces a Álvaro Ponce, presidente de la Fundación Vida en Movimiento, y conocemos por supuesto esta importante labor, muchas veces desconocida, este tratamiento alternativo también que se les da de forma gratuita al 50% de la población más vulnerable, así que ahí dejamos toda la información. Los pueden visitar también en las redes sociales para conocer el trabajo que hacen. Nosotros nos vamos a un pequeño corte, pero ya volvemos con más informaciones en Pauta Informativa.